Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy siendo lunes 2 de abril del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando la edición 12 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al filósofo español, al doctor Luis Carlos Martín Jiménez, doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, licenciado en filosofía por la Complutense de Madrid. Tiene obras redactadas: El valor de la axiología, Filosofía de la técnica y la tecnología, El mito del capitalismo, Filosofía de la moneda y del comercio, La esencia del derecho, Filosofía materialista de las categorías jurídicas. Muy bien, es importante conversar acerca del tema porque a partir de 1970, 1980, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Richard Nixon, Ronald Reagan en Estados Unidos, Willy Brandt en Alemania, Augusto Pinochet en Chile, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, aplican todas estas reformas económicas en donde privatizan empresas paraestatales, aplicando las reformas económicas de la Universidad de Chicago de Milton Friedman, que fueron tan relevantes. Muy bien, para comenzar con la primera pregunta, ¿qué es la libertad? Bueno, pues encantado, gracias por la presentación, Ernesto. Pues la libertad es una idea teológica en principio, es una idea que aparece con el cristianismo, no viene de ningún otro sitio. Y entonces pues se basa en el libre arbitrio, la voluntad humana tiene capacidad de elegir entre el bien y el mal, y entonces aquí están todas las cuestiones teológicas sobre las consecuencias de esta elección. O sea, es una cuestión teológica. Lo que pasa es que luego toda esta teología divina pues pasa al ser humano en el siglo XVII, y entonces a partir de ahí todo el liberalismo es consecuencia de este cristianismo más protestante que católico. No, el entendimiento no tendría esta potencia que tiene la libertad, que tiene la voluntad, y entonces el libre arbitrio pues es realmente el tema de todo el idealismo alemán, de Wilhelm, la voluntad de poder de Nietzsche, la voluntad santa de Kant. La voluntad es el centro de toda la filosofía alemana, y entonces esta voluntad es la que nos pone en presencia de todos los mundos posibles, en la imaginación, y toda esta metafísica, todo esto es metafísica pura. Nosotros pensamos que la libertad es lo que decía Spinoza, que es un filósofo español, es que la libertad es seguir la necesidad, que es una tesis estoica. La libertad no es otra cosa que seguir la necesidad. O sea, la libertad, si existe la libertad, es una libertad objetiva, no una libertad subjetiva. La libertad objetiva es, en el tema del mercado, por ejemplo, por hablar de estas cuestiones de la economía que has citado, pues la libertad supone el mercado pletórico, o sea, supone un montón de productos que tienen una competencia, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad objetiva es una resultante de meter muchos consumidores, muchos productores, muchos bienes, y entonces de ahí sale el azar, por así decir. El azar, la libertad es una cuestión de azar. La libertad subjetiva es la que no existe, esta libertad subjetiva de Descartes y todo esto que decimos de los alemanes. La libertad subjetiva de que yo decido, pues eso no existe. O sea, la decisión que toma uno, pues siempre está determinada por 40.000 factores. Y entonces siempre está uno determinado a decidir una cosa u otra, o etcétera. O sea, uno no decide, y menos decide lo que le gusta. Y eso ya es el colmo completo de las cadenas que se echa la gente encima creyendo que se libera de ellas, claro, se pasa la vida alabando sus gustos. No es que a mí me gusta el Barça, a mí me gusta el Madrid, a mí me gusta no sé qué, a mí me gusta la Coca-Cola, a mí me gusta tal, como si eso fuese definitorio de su identidad y porque fuese elección suya. Cuando es todo lo contrario. Los gustos te vienen dados, y tú te encuentras que te gusta una cosa, te gustan las lentejas o no te gustan las lentejas, no puedes decidir. Bueno, hoy me gustan las lentejas y mañana decido que no me gustan las lentejas. Eso es absurdo. O me gustan los chicos y mañana voy a decidir que me gustan las chicas. Es completamente ridículo. Te viene todo por una serie de mecanismos, y entonces los gustos te vienen dados y no tienes más que o aceptarlos o renegar de ellos, pero no puedes hacer otra cosa. No hay libertad ni subjetiva de ningún tipo. Esto de la subjetividad, pues es un camelo completo. Sin embargo, en cuestiones económicas, pues todo el liberalismo va vinculado a estos asuntos. A partir del, a partir del siglo XIX surgen economistas muy importantes, bueno, más hacia atrás, Adam Smith, David Ricardo, Malthus. Eh, ¿Qué es el liberalismo económico del siglo XIX?
Pues mira, pues es lo que acompaña a estos estados coloniales. O sea, el liberalismo no es otra cosa que una ideología que se genera alrededor de estos colonialismos ingleses, alemanes y estadounidenses. Lo citaste antes a Friedman. O sea, es decir, el liberalismo no es más que una ideología que basada en esta metafísica, pues lo que hace es comerse a todos los demás estados y imponerles unos precios, imponerles unas mercancías, y controlar las rutas de comercio, controlar todo. O sea, es una ideología, pues vamos a ver, la economía, claro, se dice la economía política, pues empieza, pues sí, a finales del 18 van a dar inicio, de acuerdo, pues es que ahí es donde empiezan los Estados Unidos, ahí es donde empieza quiero decir, que va unido completamente. Es decir, la economía es economía política, entonces va ligada completamente a la política. Es decir, es una necesidad de las empresas de comercio mundiales. Entonces, pero realmente la economía, vamos a ver, la economía política, los que primero tratan la economía política son los teólogos del siglo XVI, español y novohispano. Es decir, que estaban en la Nueva España y que igual, tomas de mercado, Azpilicueta, Suárez, o sea, todos los escolásticos del siglo XVI español, esos son los que empiezan a tratar de cómo suben los precios, si no bajan los precios, Mariana, Juan de Mariana, que por qué suben los precios, cómo funciona la moneda. O sea, quiero decir, realmente la economía política comienza en el siglo XVI. Ahora bien, como ciencia, claro, eso es mucho suponer que es una ciencia. Sí, maneja estadísticas, maneja un montón de mecanismos para ver qué está ocurriendo en los mercados, todo esto, ¿no? Pero de ciencia estricta, pues no tiene mucho. Nosotros llamamos a estas ciencias beta operatorias porque suponen un hacer y no se pueden despegar de las operaciones de los sujetos. La prueba de que no es una ciencia es que no pueden anticipar lo que va a ocurrir. Hombre, lo tratan de anticiparlo, ¿verdad? Pero de hecho es imposible, porque las propias anticipaciones ya modifican el mercado y entonces hace que los demás factores económicos pues, se disparen en contra, etcétera, los demás sujetos, ¿no? O sea, quiero decir que es imposible completamente determinar qué es lo que pasa y estas supuestas leyes económicas, o sea, nosotros en el libro este que has citado del mito del capitalismo, pues lo que hacemos es nada más empezar una especie de crítica noseológica. Con noseología quiere decir que las pretensiones que tienen los economistas, ¿no? Nosotros no creemos que vayan a solucionar el problema de la inflación, ni vayan a solucionar el que ahora mismo hay en España y está altísima, vayan a solucionar el problema de la inflación, el problema de la moneda, el problema de la superproducción, el problema de la carestía. O sea, que los problemas económicos no se solucionan. No tiene capacidad de solucionarlo la economía como ciencia, ¿no? Es imposible solucionarlos. Lo único que pueden hacer es un Estado frente a otros. Entonces el liberalismo, pues lo que me preguntabas, pues es una ideología que tiene muchos análisis de los factores de producción y todo, Adam Smith, todo muy bien, pero, pero las pretensiones yo creo que desbordan su capacidad. Claro, la primer moneda global que se utiliza es el dólar de Real 8 español, donde Bueno, español, realmente se hace en México, ajá, se hace en la Nueva España, claro. claro, el intercambio comercial con las 13 colonias, que todo lo que hace Bernardo de Galvez y José María Garducci en estos intercambios de mercancías fue importante como Sí, moneda. sí. Lesey, por ejemplo, le cita al Real de 8 como la moneda más estable que existía, ¿no? Una moneda, y durante 300 años es, bueno, pero y además que el centro de la economía de España, del Imperio Español, no está en Madrid, está en México, porque es con toda, o sea, en México, en la Nueva España y en los demás virreinatos, porque son los que hacen todo el comercio con Asia, etcétera, ¿no? Todas las rutas comerciales pasan de Acapulco a A Veracruz y esto, ¿no? Filipinas. A Filipinas, exactamente, y luego ya a Europa. O sea, quiero decir que ahí está. Entonces, como fluctuaba tanto la moneda, decían los escolásticos, pero aquí está el demonio, porque ¿cómo puede ser que hacemos más reales de plata y sin embargo
vale menos cada vez. Entonces, este tipo de cuestiones de moneda son los que inician los análisis sobre la economía, ¿no? Sobre estas rutas comerciales que es el Imperio Español realmente el que desarrolla todas las rutas comerciales del mundo. Y bueno, y el portugués por la parte de abajo de Asia, del Cabo de Nueva Esperanza, pero que no se tiene en cuenta, los economistas no lo tienen en cuenta. Un poco la escuela austríaca, pero por otro lado, sí. Sí, con la conexión de Pacífico-Atlántico y la ruta de Sebastián Elcano y fue Fernando Magallanes fue importante. Sí, claro, claro, el tornaviaje que se llamaba, de Legazpi y Urdaneta, claro, es nada menos con unos cascarones que tenían, pues pasar de la Nueva España a Filipinas, comercial precisamente con moneda, con la China, que es la que compraba moneda de plata, la dinastía Ming, y luego volver otra vez, ¿no? Con todas las especias y todo esto, que realmente era pues toda la riqueza que había. O sea que hay una serie de mitos en economía que yo creo que son los primeros a los que nos dirigimos a romper esos mitos. Hay multitud de mitos en economía que son lugares comunes y que yo creo que una de las razones de escribir este libro era eso, era romper el mito del dinero. El dinero no existe, lo que existe son monedas nacionales y están en puja, ¿verdad? Según el tipo, según la paridad y según la producción y según el peso de la economía. Romper el mito del trueque. El trueque no existió nunca. El trueque eran regalos que se hacían en las casas reales. Lo que existía antes de la moneda en Grecia, pues era una regulación de parte de estos imperios que había, los imperios absolutos, y entonces cobraban impuestos y los repartían, pero realmente no había mercados. Heródoto se extrañaba de que en Persia no había mercados. Es que no había mercados. Los mercados pues son relaciones de amistad, donde se hacen regalos, etcétera, y en las tribus. O sea, eso una serie de mitos que hay en economía tremendos y que hay que diluir, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican las relaciones comerciales? Ahorita que estábamos conversando acerca de España que se expande globalmente con el comercio y la economía. Claro, eso es muy importante porque las relaciones comerciales se suelen confundir, eso es otro mito, se suelen confundir con las relaciones mercantiles. Realmente el comercio no es una relación, es una conexión. O sea, el comercio es entre mercados, es una conexión entre mercados. Y es donde se producen las relaciones económicas es en los mercados. Entonces, los mercados, que es el lugar donde se producen las transacciones, donde realmente se producen las relaciones económicas, los mercados son, diríamos, los puntos de conexión entre los hilos, la trama, que son el comercio, que son las rutas comerciales. Entonces, por ejemplo, otro mito que viene del liberalismo es que el mercado es una cosa distinta del Estado o ajena al Estado, o puede ser ajena al Estado, o ha sido ajena al Estado. Eso es imposible. Los mercados y las relaciones mercantiles y el comercio y las conexiones comerciales se establecen precisamente por la política. Se establece por la política y lleva la moneda y tienes que controlarlas, etcétera, 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 y va acompañando a los imperios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo llamamos mito del capitalismo porque entender que hay una especie de capitalismo global que lo absorbe todo, que todo se entiende en términos económicos, eso es un mito completo. Hay otra serie de categorías que funcionan de otro modo y van por su cuenta y además eso de la globalización capitalista, pues eso es una idea aureolar, llamamos nosotros, una idea que está en el futuro si llega, pero que ahora mismo no, lo que hay son relaciones de competencia entre múltiples estados, ¿no? Y esos son los que establecen las relaciones económicas que realmente no domina nadie, pero unos tienen más peso que otros. Por ejemplo, en este caso, el dólar. El dólar es la moneda donde se establecen las relaciones de paridad, la que manda, y es precisamente porque el imperio norteamericano es el que tiene el ejército más grande, y es el que controla el petróleo, y etcétera, etcétera, ¿no? Que quiere decir que es un mito el capitalismo porque no existe ese todo desde el punto de vista marxista, hay un todo ahí que aliena al ser humano, una especie de monstruo o de demonio, donde las mercancías han perdido la humanidad. Eso es un cuento.
Y tampoco existe el mercado autónomo como quiere el liberalismo, este neoliberalismo del siglo XX que dices, porque eso no existirá jamás, porque hay que controlar los precios, hay que controlar, hay una serie de elementos que no están en el mercado, por ejemplo, que decía Polanyi en el libro tercero del Capital más, como son los estados no están en el mercado, los estados no se compran ni se venden. Un Estado no se compra o se vende, no está dentro de las relaciones mercantiles. Una persona vende su fuerza de trabajo, pero las personas tampoco están dentro de las relaciones comerciales. No se compran o se venden personas. Se vende fuerza de trabajo, pero eso es normal, ¿no? Eso es normal. Y el dinero no existe el dinero como un ente que esté por encima de los estados, ¿no? Si lo que existe son las monedas, a ti no te pagan en dinero, te pagan en moneda. Entonces, de las monedas, hay una lucha a muerte entre todas las monedas, hay una lucha a muerte entre diferentes estados, porque quién se lleva, quién produce más barato, etcétera, etcétera. O sea, la economía realmente es economía estatal y la lucha es a muerte. Entonces, hubo un mito, por ejemplo, una cosa que nosotros bueno, yo por lo menos, que me parece importantísima, es ver que las relaciones económicas no aparecen en el siglo XVIII, con nuestros economistas, sino que ya vienen del siglo XIII, que es cuando se produce la revolución comercial en toda Europa, que es en función de la Iglesia, por la tesis de Max Weber, que la economía venía con el protestantismo, la economía, o sea, las relaciones económicas y monetarias y todo, los bancos aparecen en el siglo XIII alrededor de la Iglesia de Roma y de estas ciudades-estados como Venecia, Florencia, que son los que controlan la Liga Hanseática, todo el comercio en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es ahí donde aparece realmente lo que esto se llama capital, los capitales, la letra de cambio, donde se compra y se vende moneda, la letra de cambio donde se vende y se compra moneda, es precisamente ahí en los mercados del siglo XIV, XV, XVI, y todo esto está completamente tapado por este liberalismo inglés o lo que sea, que son los que han dominado el cotarro pues, a partir del siglo XVIII. Pero las cosas vienen de atrás y el catolicismo pues, tiene mucho que decir. Aparte, con la fundación de la Reserva Federal del dólar en Estados Unidos el 12 de febrero de 1917 por William Andrich Rockefeller. Por eso la Mm. importancia. Sí, sí, no, es que hay un problema, por ejemplo, que siempre se trató en economía, es si el valor viene de la materia o de la forma. Es decir, si viene de la materia, por ejemplo, el oro o la plata es lo que determina el valor de las cosas, que como se entendió hasta Nixon, ¿no? O si es la forma, que es el cuño que se pone en la moneda, el cuño, el que lo pone el Estado, el que da el valor, y entonces todas las discusiones sobre de dónde viene el valor económico, ¿no? Pues están por ahí. Y claro, o sea, nosotros lo que hemos hecho ha sido unas diferentes especies de moneda, pues desde la moneda que va vinculada a una materia determinada, por ejemplo, puede ser la plata del Real de 8, o puede ser el oro como patrón, el patrón oro, que fue hasta Nixon, o bien ya la moneda que a partir de Nixon, que es una moneda nacional, en este caso el dólar, y antes el Real de 8. Entonces, nosotros lo que creemos es que la moneda realmente es una relación variable. La moneda como tal no tiene entidad, diríamos, por sí misma, sino que es una relación variable entre los diferentes bienes. O sea, la moneda no es más que la relación que hay entre comprar una cosa y vender otra. Entonces, y además la moneda se introduce en Grecia para pagar a gente que no produce, como es el ejército. Entonces, va vinculada la moneda del ejército a los imperios y es una relación variable, es decir, es como la X de las funciones, de las funciones en matemáticas. Está en función de otros elementos. Los otros elementos son la producción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso de la inflación en España ahora, que están subiendo los precios, y la moneda, pues entonces no vale lo mismo, entonces por eso se dice, no es que hay inflación, porque están subiendo los precios, pero no están subiendo los sueldos, y entonces la moneda que tienes, además que es el euro, que no lo controlamos nosotros, lo controla el Banco Central Europeo, que está en manos de los alemanes. Entonces, todos estos problemas, o sea, quiero decir que la importancia de la moneda es capital, porque la moneda es lo que mide las relaciones económicas, y la propia moneda, sin embargo, no es fija, es una relación variable entre otra serie de bienes, pues de consumo, productivos, lo que sea, ¿no? De trabajo, mercados de trabajo, mercados de
de moneda, mercados de valores, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, la moneda pues tiene esa importancia porque tiene que medir en todas las categorías. En física, pues se mide en hercios, se mide. La medida es fundamental para establecer las relaciones entre las cosas, ¿no? En química, en todas las categorías hay unidades de medida. En el caso de la economía es la moneda. Entonces es fundamental el control de esa unidad de medida, por así decir. Claro, en este caso, a nivel internacional, pues es el dólar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ontología de las relaciones económicas, ¿no? Entonces, pues la ponemos alrededor de estas esferas económicas. Llamamos esferas económicas que tienen tres ejes. Un eje es el de los bienes y servicios, otro eje es el de los operadores y consumidores, etcétera, y otro eje es el de las propias relaciones monetarias, que es donde está el Banco Central, los bancos centrales y todo esto. Y entonces, entre los tres ejes hay tres tipos de mercados, como es el mercado de bienes y servicios, el mercado de trabajo y el mercado financiero, y entonces esas esferas económicas tienen un peso, tienen un volumen. Por ejemplo, Estados Unidos prácticamente tiene atragado a toda Hispanoamérica. En el caso de Europa, la esfera económica alemana se ha tragado y la francesa se ha tragado al resto de Europa. Los ingleses se han salido de ese centro de atracción que era Alemania, ahora mismo, ¿no es verdad? Y hay otro centro, otra esfera económica que se está tragando a todo Asia, que es China. Y entonces esas esferas económicas es alrededor de las cuales se mueven otras esferas económicas más pequeñas. Y entonces ese es el juego realmente de la economía. El juego de la economía es la potencia o el poder que tiene esas esferas económicas para tragarse a otras, en ese juego de la guerra de divisas y la guerra de todo tipo, ¿no? Y ahora se ve sobre todo en la guerra. La guerra con Putin, pues la guerra se está haciendo a nivel económico. Los Estados Unidos no se mete con las armas, se las hace a nivel económico, se le ponen ahí. Claro, quiero decir que es una estrategia más del Estado, la economía. ¿Cuál es la importancia de tener una moneda nacional, dado que aplicaron el euro, quitaron la peseta, la moneda de la peseta española, y aplicaron el valor de uso, el valor de cambio en Europa, dado que pierden su soberanía económica nacional? Total, total. Nosotros ahora mismo estamos dentro de una especie de imperio del euro y entonces, mira, la crisis económica de 2007, la crisis económica que vino que salió en Estados Unidos, pues resulta que los que sufrimos la crisis de deuda y de todo tipo, pues fuimos lo que llaman los PIGS, que son los países católicos europeos, ¿no? O sea, y ahora, pues igual, los problemas los está teniendo España y está teniendo estos, ¿no? O sea, hay que decir que los políticos no se enteran. Yo creo que están con el europeísmo pues están en la inopia completo, ¿no? O sea, claro, como te dan subvenciones, pues encantado, ¿no? Mientras te dan subvenciones, pero las subvenciones las subvenciones europeas lo que han hecho ha sido destruir la economía española. España pues, no, ha perdido toda la producción, los altos hornos, todo, ¿verdad? Y entonces somos una economía de servicios. Vienen aquí los alemanes a tomar el sol. Entonces, pues es un desastre completo. Si no produces, pues no tienes, pues eso, potencia económica y no controlas la moneda, pues estás en manos de esta gente, estás en manos de esta gente y entonces estamos sufriendo las consecuencias hace muchos años. Entonces, hasta que no cambie esto, y en Hispanoamérica pasa lo mismo. En Hispanoamérica yo creo que pasa exactamente lo mismo con la potencia del dólar. La potencia del dólar. Hay economías que están completamente, bueno, lo que se ve con la inflación en Argentina todos estos años, etcétera, ¿no? O sea, están completamente subyugados por la potencia que tiene Estados Unidos. Y entonces, pues hay que liberarse de esto. Yo creo que hay que liberarse de esto como sea, ¿no? En Ecuador, en el 1999, Lucio Gutiérrez firmó, o Mijael Mahuat, firmaron la entrada de ya no tener el peso ecuatoriano y utilizar el dólar como valor de uso. Claro, claro, exactamente es por eso, porque hombre, son multinacionales las que te compran los productos Ujú. y muchas de las divisas los llevan a paraísos fiscales que están controlados por la CIT y por
el Don Jones y todo esto, ¿no? Los paraísos fiscales, que es en dólares, entonces, pues claro, es evidente que los ricos no quieren, las empresas de muchos países, pues se lo llevan en dólares, ¿no? Se los llevan a estos paraísos fiscales, como pasa en muchísimos sitios, porque por la moneda de reserva, porque el dólar es una moneda de reserva, sencillamente porque tiene el ejército. Estas cosas funcionan así. O sea, esto de las leyes económicas y todo eso, pues es muy discutible, ¿no? Que haya leyes económicas exentas de las cuestiones políticas y todo eso. Yo no lo creo de ninguna manera. Mm. Sí, porque se habla a partir de la Hayek que el Estado no debe intervenir en la economía y toda esta utopía a partir de... Sí, sí. Mira, lo de Hayek, lo de esta gente, lo de los liberales, yo creo que, y bueno, y con la escuela austríaca pasa algo parecido. Es el mayor error que cabe en cuestiones científicas, el mayor error, esto del el individualismo metodológico y todas estas cosas pues esto de von Mises y todo esto. Yo creo que es una cosa penosa, porque todo se basa en una especie de psicología del individuo humano. Entonces, es que el individuo humano es egoísta, porque usted lo diga, el individuo humano es egoísta, depende, ¿qué significa eso? O cosas así, es una especie de psicologismo barato que entonces se le dice, o Rothbard dice, no, pero es que, vamos a ver, ¿qué haría un Robinson en una isla? Entonces dice, pues nada, pues produce tal y luego acumula. O sea, es una cosa ridícula porque eso no ha existido nunca, siempre hemos estado ahí en estados, en imperios y todos ahí empujan, ¿no? Y etcétera, ¿no? Es decir que es partir de un mentalismo, unas estructuras mentales. Bueno, esto que decías de la libertad de elegir, de decidir, eso son cuentos, eso no va a ningún sitio, ninguna libertad de nada. Y ahí está toda la publicidad y todo para dirigir el consumo hacia un lado, hacia otro lado, ¿no? O sea, que si no, ¿por qué será tan de tener publicidad? Es que es una cosa ridícula. Sencillamente es porque se domina a las masas y están los más medios haciendo estudios económicos constantemente para ver para dónde tiene que tirar la cosa y el que invierte en publicidad es el que vende. Entonces está clarísimo, a la gente se le domina, se dominan los mercados, etcétera, 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 ¿no? Quiere decir que yo creo que el liberalismo es el mayor error que puede caber a la hora de afrontar todas esas cuestiones y sin embargo, mira, es lo que más éxito tiene, ¿no? Yo creo que precisamente porque está en manos pues de los que mandan ahora mismo, ¿no? La expansión de la vida estadounidense a través del mercado, de la economía de mercado, del ser feliz, la idea protestante norteamericana. Sí, sí, bueno, la idea protestante es sencillamente el esclavismo. O sea, los imperios pues, estos, no, el esclavismo puro y duro, o sea, así de sencillo, ¿no? En España, bueno, pues, no, hubo un 5, un 6 un 7 por ciento de esclavos en las Antillas, pero nada más. O sea, quiero decir que, que, que había un régimen comercial que se llamaba monopolio en toda Hispanoamérica, en todos los virreinatos, que en realidad era una especie de apoyo entre lo que producía en un sitio y se producía en otro sitio, y entonces había una estabilidad monetaria y tal, ¿no? Y se decía que el centro económico del mundo pues era México, claro. Y entonces en estos siglos, siglo XVIII, ¿no? Pero mucho más que Madrid, mucho más que París y mucho más que lo que ocurría en Europa. Y sin embargo, pues una vez que esta gente por el comercio de esclavos, exactamente con el comercio de esclavos, ¿no? O sea, con el comercio triangular este que decía Carlos Marx, pues montan toda la industria y se comen al resto del mundo, ¿no? Un colonialismo depredador completamente horroroso, ¿no? La India, China, toda África se la reparten. Y luego, claro, para estabilizar todo esto, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Así funciona, así ha funcionado y entonces los economistas van con la flota. O sea, la flota de economistas, en el libro, la flota de economistas son los economistas de la flota que es el ejército, de la flota que va controlando diferentes partes del mundo la prueba es que estos paraísos fiscales pues son sitios donde los ingleses han puesto centros de comercio, lo que era Bangkok o Algeciras, aquí pero luego por el resto del mundo igual, etcétera, ¿no? Son anclajes, ¿no? Las Malvinas, etcétera, anclajes que tienen los ingleses que fueron poniendo y entonces para controlar todas estas rutas, todo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y controlar la economía y demás, ¿no? O sea, que, que aquí son relaciones de poder
Yo creo que la cuestión, y entonces el que no esté al tanto de estos asuntos, pues está en inopia completa con el liberalismo y el individuo libre y todo eso. Eso me parece a mí. ¿Hacia, En fin, hacia dónde perdón. tendría que virar la economía? Pues claro, es que la economía depende de cada país, claro. Entonces, lo que hay que hacer es, lo primero, pues controlar centros, controlar los puntos neurálgicos de la economía, como puede ser, por ejemplo, la energía. La energía es fundamental. La energía, como se está viendo en España, como nosotros no tenemos energía y han ido por las eólicas y tal, pues entonces estamos comprando energía nuclear a Francia, tenemos problemas con Argelia porque han cortado el gasoducto, no tenemos petróleo, no tenemos gas, o algunas hidroeléctricas, y entonces pues están subiendo los precios de la economía una barbaridad, al 200%. Entonces, claro, eso es un punto neurálgico porque la gente tiene que calentarse y tiene que echar gasolina al coche todos los días, entonces esto no estar pendiente de estas cuestiones, ¿no? Como aquí, como pasa aquí con las centrales nucleares, dejarlo de lado, o sea, todas estas cuestiones, y otros las comunicaciones, etcétera. O sea, hay una serie de puntos neurálgicos que hay que controlar por el Estado, porque si no te controlan desde fuera. Y como desde fuera les importa un pimiento que tú tengas problemas, incluso les beneficia, porque ahí están todos los tiburones financieros con la prima de riesgo y todo esto para alimentarse ellos, ¿no? Pues sacan beneficio de eso, se tiran como tiburones ahí cuando un país está sin capacidad de manejar la situación, pues entonces nada, estamos en manos de ignorantes en el gobierno y de tiburones fuera, ¿no? Como se dice ahora de Soros y todos estos asuntos, ¿no? Pero quiero decir que lo que hay que hacer es primero controlar bien la economía, producir, invertir en la producción, dejarse de rollos de que si el patrón y el trabajador, que si lo importante es el trabajador, lo importante es el patrón, eso da igual porque van juntos y si la empresa se hunde, se hunden los dos. O sea, este rollo de los sindicatos y todo esto y la patronal, esto es un cuento chino de los del siglo XIX. Las empresas van juntas, hay que apoyar a las empresas son los centros fundamentales económicos de gestión económica y de riqueza, y entonces apoyar todo eso y controlar la moneda, porque la paridad es la clave. Entonces, si quieres vender fuera, tienes que bajar el tipo de cambio, si quieres, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una serie de puntos estratégicos en economía fundamentales para el Estado, y entonces lo que tienen que hacer los Estados es eso. Y sobre todo, Estados que tienen mucho en común, como por ejemplo la lengua, que son aquellos estados, y además está demostrado históricamente, que comercian entre sí, porque tienen la misma cultura, tienen la misma lengua, tienen un montón de factores comunes y que es muchísimo más fácil comerciar. Y entonces realmente en la Commonwealth pues, se ve perfectamente. Y en el caso de Hispanoamérica con España igual. Es realmente esos llamamos, continentes económicos, esos son los que tienen que teníamos que apostar por ellos, ¿no? Por unirnos en estas cuestiones de toda Hispanoamérica, porque el comercio es mucho más fácil y además y los intereses frente pues, a otros modos de entender la economía y de entender la vida, como pueden ser pues todo el Islam o puede ser Asia o puede ser Estados Unidos o todo esto, ¿no? Es decir, que la economía tiene que ir por ahí, es una cuestión política y entonces las alianzas pues tienen que ir por ahí. A nosotros nos metemos en Europa y prácticamente estamos en manos de estos alemanes, ¿no? Y en Hispanoamérica de Estados Unidos. Entonces había que esto recomponerlo completamente de otro modo, ¿verdad? Y enfrentarse a toda a quien maneja toda esta economía, que tiene potencia, estas esferas que nos tienen completamente subyugados. Me parece a mí, es una cuestión política, ¿verdad? No existe la economía secas. La economía es economía política. Decía Marshall, no, la economía tiene que perder los apellidos. No, la economía tiene apellidos y es economía política. Entonces, la política aquí es la clave y no entender esto pues estar en la inopia completa, ¿verdad? Que es lo que pasa con los políticos liberales, con los políticos comunistas y de este tipo. ¿Qué recomendaciones usted daría para estudiar la crítica al liberalismo o neoliberalismo? Poner mi libro. No, no, porque, vamos, quiero decir, yo me baso en un libro que hizo Gustavo Bueno en el 72,
que se llamaba Las categorías de la economía política. Era un libro donde introduce prácticamente la base, ¿no? de donde yo mismo me he intentado mover, ¿no? Y adaptándolo un poco a todas las consecuencias luego posteriores y tal, y haciendo una especie de estudio histórico, basándome en eso, lo que hubiese gustado, bueno. Entonces, pues esto, las categorías de la economía política de bueno y, y esto, ¿verdad? No creerse pues toda esta eh, pues esta propaganda que se hace en los economistas, ¿no? Los economistas no van a solucionar las cosas, no lo van a solucionar, ¿no? No es que no tienen capacidad ni fuerza, ni no pueden, no tienen categorías y ni tienen leyes estrictas, todas las leyes están en función luego de otros factores. Entonces, eh, eh, ni la baja tendencia de la tasa de ganancia que decía Carlos Marx que iba a ser lo que iba a hacer que cayese el capitalismo y tal, y eso no ha pasado en absoluto. Más bien es lo de Schumpeter, que es que hay una serie de crisis económicas recurrentes y precisamente porque aparecen nuevos productos que entran en el mercado y entonces, etcétera, ¿no? Esto de la la destrucción creativa que decía Schumpeter. Y exactamente es lo que pasa, pero eso no es porque sean leyes económicas, sino es que eso es el funcionamiento propio de la dialéctica de imperios y la dialéctica de estados que empujan por los mercados y empujan por enriquecerse más, etcétera, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Entonces, dejarse de monsergas de cuestiones económicas y ir a la realidad que es, pues esto, la capacidad productiva, la fuerza de las empresas respecto de otras, y así ir juntos todos, ir trabajadores y empresarios y todos juntos porque vamos en el mismo barco. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos en esta gran conversación acerca de la economía, del liberalismo y de toda esta crítica. Está invitado a nuevas ediciones de Cosmonautas. Pues muchas gracias a ti, Ernesto, encantado. No, de nada, bienvenido.